Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos a Adulamitas Podcast. Qué bendición, familia, amigos que nos pueden acompañar en este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Los invitamos a que nos acompañen en los 2 capítulos que vamos a derivar de este gran tema. Estaremos hablando de un tema muy especial y específico, que es la mente. Es una parte medular de todo ser humano y pues que queremos abordarlo y hacer uso de una herramienta que es la psicología. Y para eso tenemos una invitada especial, nuestra hermana Mirla Sierra. Bienvenida. Muchas gracias chicas. Bueno, yo me siento muy agradecida con Dios por el placer y el privilegio de poder estar con ustedes, compartiendo un ministerio a la distancia. Bueno, tuve el privilegio de conocer a Luz y a Zoe en un retiro ya hace tiempo, con la hermana Francis. Yo creo que fue una bendición la preparación, cómo Dios trabajó en cada vida, y ahora nos da la oportunidad de trabajar también junto con Mayra. Ahora me tocó conocerla, un gusto, Mayra. Siempre es un gozo saber que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos aquí listos para servir. Amén. 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 Pues abordamos este tema de el ser humano es un ser integral, creado a imagen de Dios. Creo que ese es un principio. Entonces queremos, Mirla, que nos nutras de lo que tú has sido alimentada también, ¿no? No solamente en el área del conocimiento o de la psicología como una herramienta que a veces como cristianos por error desechamos esto, ¿no? Y hoy vivimos en una crisis de identidad, de falta de propósito, que necesitamos ayudar, apoyar, interactuar, dialogar también con esta área, ¿no? El área de la mente, las emociones que tanto nos están afectando. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un conocimiento, no nos estamos acercando. Y tiene su principio en esto, ¿no? Conocer quién eres. Gracias. Bien, yo creo que una de las partes principales es tomar un fundamento. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje en la Biblia que me encanta, y dice la palabra de Dios que había 2 personajes. Uno decidió poner su fundamento en la roca, construir su casa en la roca, y otro decidió construir su casa en la arena. Por ser rápido, quizá ya quería ver la obra terminada. Sin embargo, vinieron varias situaciones. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. ¿Y qué fue lo que pasó? La casa que estaba fundada sobre la roca, pues siguió ahí. Obviamente hubo situaciones en esa casa. Sin embargo, cuando volteamos a ver a la persona que decidió construir en la arena, hubo pérdida total. Cuando nosotros venimos a un ministerio como estos, con esta apertura, es importante recordar esta parte, ¿no? Lo que estaban diciendo ahorita las chicas. Bueno, vamos a hablar de un tema, sin embargo, vamos a fundar todo lo que vamos a hablar en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y es una manera para todos aquellos que nos están acompañando aquí en esta plática, que nos demos la oportunidad. Sabemos que hay muchas opiniones, ¿cierto? Ahorita voltean y yo creo que la palabra opinión es una de las más comunes, por decirlo así. Típico que tú dices, ¿qué dice o cómo hacer un pastel de... Ustedes son expertos en cocinar. ¿Cómo hacer un pastel de coco? Y bueno, buscas y te salen un montón de videos. Entonces, opiniones hay muchísimas. Me gustaría muchísimo invitarte, a ti que nos escuchas por primera vez, a que te des la oportunidad de escuchar qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de la vida, de qué nos va a hablar. ¿Será que Él tiene estas respuestas que estoy buscando? Y justamente hablando de respuestas,
queremos compartirles algunas preguntas, porque las preguntas tienen el objetivo de poner nuestros pies en la tierra y hacernos pensar. Seguramente alguna pregunta te ha dejado sin dormir, no sé ustedes, chicas, pero de repente es como, ¿y si pasa esto? ¿Y si no? ¿Debo casarme con? ¿Debo seguir soltera? ¿Debo tener hijos? ¿Debo no tenerlos? Ya tengo 3, ¿será suficiente? ¿Qué tiene que ver la paternidad, como lo dicen mis padres o como lo dicen los padres de mi esposa? Si se fijan, todos son preguntas, y todas estas preguntas nos llevan a un punto, y este punto nos confronta, ¿verdad? Entonces, las chicas, me encantó este tema, y bueno, vamos a estar aquí conversando. Ya las vi ahí que tienen ahí su tecito y todo. Yo aquí tengo agua también. Muy bien, entonces les voy a compartir algo, una presentación, y vamos a ir platicando acerca de algunas preguntas. Entonces, adelante. Hermana, gracias. nada ¿Sí? más quiero que los que nos escuchan sepan que vamos a girar en torno a 4 preguntas. Y esas Perfecto. 4 preguntas las vamos a poder desarrollar en el transcurso de estos 2 capítulos. En el primero, ¿nos puede indicar cuáles son las primeras 2? Sí, claro que sí. Vamos a partir con estas 4 preguntas que queremos como tener una visión general. Imagínense, ¿a dónde les gustaría ir? Si ahorita les dijeran, les doy boletos de avión, ¿a dónde querrían ir? Suiza. Ajá. Guadalajara. Gracias. Muy bien. Ajá. Y señorita Luz. Israel. Ay, Wow. Ajá. Súper diferente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué maletas llevar. Ya imaginaron todo su outfit, ¿no? Así como que, Sí. esto sí, esto, no, definitivamente. Algunas se van a ir en abrigo y otras va a ser no, por favor. O sea, el abrigo lo van a tener que ver de lejos por el clima, porque va a ser demasiado calor. Bien. Otra cosa también, sus presupuestos, por ejemplo. ¿Cuánto necesita? A ver, chicas. Suiza, Guadalajara e Israel. Piensen en sus presupuestos. ¿Les alcanzaría lo que tienen ahorita en la cuenta? A mí no. En el sueño nada más. Nada más en el sueño. Ok. A ti, Guadalajara, ¿Cómo ves? sí, ¿no? Eso es. ¿Sí? Depende. Puede que sí. Ahora, viene otra situación también, que aquí yo creo que es muy importante. Es quién me va a acompañar en mi viaje. También han escuchado seguramente esta frase, que somos el resultado de las 5 personas con las que estamos. Y dices, oye, últimamente he estado como en modo queja, y volteas a ver a tus 5 personas más cercanas y dices, o una de dos, o yo soy la que les estoy contagiando la queja, o quizá las personas que están cerca de mí me están contagiando esta parte, ¿no? Entonces, bien, en estas sesiones que vamos a estar trabajando, vamos a pensar mucho, entonces no se me asusten con las preguntas. Yo creo que las preguntas van a ser nuestras amigas, ¿ok? Bien. Ok. Esas 4 preguntas, como decía Zoe, son 2 ahorita. Como decía. Exactamente. Vamos a dar respuesta a 2 preguntas. Y como vamos a estar trabajando en equipo, las 2 primeras preguntas van a ser ¿quién soy? Vamos a trabajar un poco en identidad. Y ¿de dónde vengo? Vamos a trabajar un poco en origen. Ok. Ok. Y me gustaría que cada una de ustedes fuera compartiéndonos, ¿ok? Algunas de sus opiniones. Ahí me dicen, ¿ya se cambió la diapositiva? Sí, ya. Sí. Excelente. Bien, vamos a trabajar entonces con la primera pregunta, que sería ¿quién soy? Vamos a hablar de identidad. ¿Nos pueden compartir, por favor, una definición? ¿Qué es identidad? De Sí, manera general. Yo la comparto. Dice que identidad es el conjunto de características, creencias, experiencias, valores y percepciones mediante las cuales una persona se comprende y se distingue de los demás. Excelente. Entonces, aquí vamos a tomar muy fuerte la palabra creencia. Sí. Es decir, somos lo que creemos. Si alguien en este momento perdiera la memoria,
¿quién sería? Quizás seguiría siendo mujer, sigue siendo mujer, sigue teniendo la familia que tiene, aunque él o ella no lo reconozca. Se sigue vistiendo con la misma ropa porque es la que tiene. Sin embargo, ¿quién es? ¿Quién es ella? Si perdió la memoria. Entonces, vamos a pensar un poquito en esta parte. Nuestras creencias entonces están basadas en nuestras experiencias, cómo las vivimos, qué creemos sobre algunos puntos. Y si puedes escribir esta frase, tú que nos escuchas en casa también, esta frase es: a mayor emoción, más se queda fija la información. A mayor emoción, más se fija la información. ¿Por qué decimos esto en el momento de la identidad? Todos estamos, principalmente en la etapa de la adolescencia, es así como buscando, me quiero vestir como, quiero hablar como, quiero comer como. Ahora, nosotros, acuérdense de que estamos hablando acerca de la roca. Entonces, ¿quién soy? Soy el conjunto de mis emociones. Aquí tenemos una frase. Me gustaría mucho, señorita, Mayra, ayúdanos a leer, por favor, la frase, por favor. Claro, dice: lo que eres hoy es el resultado de los pensamientos del pasado, y lo que serás en el futuro será el reflejo de lo que piensas hoy. Por Price Groeschel. Exactamente. Entonces, quiere decir que hoy estoy construyendo mi futuro. La forma en la que estoy pensando ahorita, estoy construyendo mis creencias del futuro. Por eso tan importante cuidar nuestra mente. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. ¿Nos puedes leer ahora una definición, si tienes la oportunidad, una definición bíblica sobre lo que es la identidad? Claro. Dice: la identidad es la realidad de quien somos delante de Dios, definida por nuestra creación en Él y nuestra redención por medio de Cristo. Exactamente. Recuerden que dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, cuando estamos hablando con Dios y le escuchamos hablar sobre nosotros, Él no solo ve nuestro presente, Él ve nuestro pasado y también nuestro futuro. Entonces, ya somos adoptadas por el Señor, somos adoptados. Y al ser adoptados, tenemos muchos más privilegios de los que nosotros sabemos. En una ocasión escuché decir a una persona: si las promesas de Dios fueran como dólares en nuestra cuenta, ¿se pueden imaginar cuántas promesas de Dios tenemos? Tenemos nuestra cuenta llena de dólares, pero ¿qué crees? Vivimos con unas $2 o $3 por día. Si es que. Platíquenme alguna promesa de parte de Dios, una cada una. Que venga a su mente, la primera promesa que venga de parte de Dios. Él promete estar con nosotros en todo tiempo. Muy bien, su presencia. Gracias, Mayra. Vida eterna. Vida eterna, exactamente, con Él. Así es, gracias, Luz. Paz. Paz, paz, que dice la palabra de Dios que Él da la paz como solo Él puede, nadie más, ¿verdad? En este mundo. Muy bien. Entonces, en esta etapa en este primer programa, vamos a hablar acerca de estas dos preguntas. Esta sería la primera. La segunda es: ¿de dónde vengo? Y vamos a hablar un poquito acerca del origen. Bien, ¿nos podrían leer, por favor, una definición de origen? Sí, yo. El origen es el principio, causa, inicio, surgimiento de algo. Uh-huh. Eso hay que grabarlo otra vez. Surgimiento de algo. Ok, perfecto. Entonces, sería principio, causa y surgimiento de algo. ¿Sí? Sí. Excelente. Entonces, cuando volteamos a vernos como ser humano, viene esta pregunta, ¿verdad? Ahora,
¿Tienes una definición bíblica que hable acerca del origen, por favor? Dice, el término origen bíblico se refiere a conceptos, nombres, historias o textos que provienen directamente de la Biblia. Y pues en relación al hombre es la creación de Dios, la corona de la creación, el hombre. Exactamente, así es. Y si ustedes recuerdan qué hermoso, estaba platicando con un jovencito justamente en sesión y hablábamos acerca de lo que es la creación. Y llegábamos al punto en la conversación de que Dios preparó primero la casa de Adán y Eva y luego los trajo a ellos. Y decíamos, ¿cómo hubiera sido que primero los trajera a ellos y luego arreglara su casa? ¿Se imaginan eso? Desorden creo que no sería, ¿no? Exacto, exactamente, un desorden tremendo. Ahora, él tiene como 10 años, 11, y entonces decían, ¿y dónde iban a dormir? Decía él, imagínate dónde se iban a dormir, qué iban a comer, estaba más preocupado por eso. Bien, entonces, origen. Háblenme un poquito acerca del cuerpo humano. ¿Qué es lo que más les sorprende del cuerpo humano? Pues todo es perfecto, o sea, conforme más entiendes y ves como artículos de biología que te hablan o de la formación en el vientre desde el bebé, o sea, es impresionante. Yo creo que eso, ¿no? La concepción, el que pues dos células, ¿no? Hombre y mujer puedan formar nueva vida, es impresionante. Así es. Bien, El ¿alguien más? El Salmo 139, ¿no? Que habla el salmista de esa formación justo y dice, mi embrión vieron tus ojos, refiriéndose a Dios, porque Él siempre ha estado, el autoexistente y autosuficiente, Dios, siempre ha estado ahí, no somos casualidad, no somos algo en el espacio, sino que diseñó todas las cosas. Y Él mismo se glorificó al poner al ser humano como esa creación y cómo fue maravillosamente formado, como lo dice el salmista. Cada parte del cuerpo, cada célula que está interconectada, cada cual cumple su función maravillosamente. Así es. A mí me impresiona Gracias. cómo en el cuerpo físico desarrollamos emociones. O sea, que algo que no se puede tocar tenga tanto efecto sobre lo que sí se toca. Sí se toca y cómo se puede expresar hacia afuera. O sea, se genera en el interior, no es tangible, pero se refleja en lo exterior. Wow. Y además crea lazos entre personas. Y eso se me hace impresionante porque es esta cualidad de Dios de acercarse al hombre que nos la da a nosotros para acercarnos a los demás. Exactamente. Gracias, chicas. Y si nosotros observamos, dos de ustedes nos platicaron algo acerca justamente del origen. Si nosotros podemos ver estas hermosas células hechas de parte de Dios, cómo está toda la información ahí, cómo lo primerito que se forma del bebé, las primeras funciones, entre ellas el oído, que es tan básico, y ver el corazoncito latir por primera vez, y todo esto es un regalo perfecto de Dios, no es obra de la casualidad. Y es tan hermoso el hecho de saber cómo Dios nos diseñó. Y este es el origen perfecto y precioso que a veces dejamos de ver, ¿verdad? Lo perdemos de vista. Ahora, me gustaría mucho que vieran sus manos. Y si pueden hacer este movimiento, abrir y cerrar, hay tantos movimientos, conexiones que se están dando en este momento y es hermoso ver. Gracias, chicas. ¿Y saben algo? Es perfecto ver el cuerpo como Dios lo diseñó. Ahora, ¿será que solamente somos cuerpo?
vamos a ver un poquito más adelante, que ahorita Zoe nos platicaba algo acerca de lo que es el interior, ¿verdad? Muy bien. Vamos adelante con esta diapositiva. Bien, ¿alguno de ustedes le gustaría leer esta diapositiva? ¿Saben? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acabamos de poner nuestras 2 preguntas de base. Sin embargo, el programa se llama Renovadamente, ¿sí? Y es decir, vamos a transformar nuestra mente para renovar nuestra vida. Sin embargo, necesitamos aprender de estos 2 conceptos. ¿Alguna le gustaría leerla, por favor? Sí. Gracias. Dice, transformar para renovar. Transformar implica un cambio radical, profundo y estructural que altera la esencia, metamorfosis. Mientras que renovar es un proceso más externo, gradual o de actualización que mejora o repara lo existente sin cambiar su naturaleza fundamental. La transformación es interna y voluntaria, mientras que la renovación suele enfocarse en modernizar. Muy bien, muchas gracias. Me encantó esta definición porque de alguna forma lo que hace es ponernos en contexto. La verdad es esta. No vamos a dar detalles, pero me gustaría que cada una de ustedes pensara, ¿me siento al 100% contenta con lo que vivo, de manera interna o externa? ¿O sería que necesito transformar algunas creencias para renovar mi forma de vivir? Quizá no mi casa, hablando físicamente, quizá no mi carrera, quizá no mi trabajo, sin embargo, transformar mi forma de pensar y de esta forma mi forma de ver la vida. Entonces, ahí les dejo esa pregunta. Esto es muy personal, ¿verdad? También chicas y chicos que nos escuchan en casa, yo creo que todos somos personas que podemos mejorar. Y siempre hay áreas de nuestra vida donde decimos, creo que necesito un poco más de trabajo, ¿no? Simplemente un artista. Tú ves su obra perfecta y ¿qué dice el artista? Le faltó. ¿Cómo? Le faltó más, le pude haber hecho eso. Ok, le faltó más. ¿Qué más podría decir un artista que ve su obra? Incluso, ¿no? En la palabra de Dios, cuando nos habla Jeremías de este alfarero, ¿no? Uh-huh. Está haciendo su obra y de repente al artista no le gusta, al alfarero como le ve un defecto, pudiéramos decir, y dice, bueno, a veces es más difícil reparar que volver a hacer las cosas de cero, ¿no? Uno cuando trabaja un poquito de arte dice, ay, o en la construcción, es mejor hacer las cosas de nuevo que reparar. Exactamente. Siempre cuando vas a hacer algo nuevo o volverlo a crear, es con una expectativa mayor. Ajá. Exactamente. Ahora, me tocó escuchar sobre una historia de un artista que tardó años haciéndolo, porque no se veía igual que como se veía en su mente. Quería dejarla como él la tenía aquí. ¿Cuál será el diseño hermoso que Dios tendrá para ti, que en el que está trabajando? A veces volteamos y vemos y dices, ay, solamente veo barro y no le hallo forma, y solo veo conflictos, veo crisis, y vamos a hablar un poco más adelante de algunos personajes de la Biblia. Pero de pronto, ¿qué habrá sentido José en aquel pozo cuando sus hermanos lo pusieron ahí? ¿Qué habrá sentido Abraham de ver que aunque él tenía todo el dinero y tenía su esposa y poder, autoridad, pero no podía tener un hijo? O podemos ver, por ejemplo, a Moisés, que de pronto lo tenía aparentemente todo, y como dicen, en un abrir y cerrar de ojos, ya no tenía absolutamente nada más que lo que llevaba puesto en sí. Entonces, qué impresionante, ¿no? ¿Cómo puede ser esta parte de tener que transformar nuestra visión? Bien, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de transformar. Sin embargo, surge la pregunta, ¿transformar qué? Ya hemos hablado un poquito acerca de eso. Y para esto vamos a hablar acerca de la estructura del ser humano. Bien, alguien que nos lea, por favor, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice,
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias, Luz. Entonces vemos que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y habla de completo, ¿verdad? Así. Y bueno, vamos a pensar en hijos, en sobrinos. La verdad es, si tú tuvieras 3 sobrinos o 3 hijos, ¿dejarías a alguno sin comer? Ay, no, es que lo que pasa es que no, o sea, como que no conecto con él, la verdad. Entonces a ellos 2 les voy a dar de comer y a él no. ¿Sí harías eso? Espero que no. Siendo muy sincera, espero que no. Pero creo que no sería, ¿no? No, claro que no. Entonces, eso pasa de pronto con estas 3 áreas. Si cada una de estos fuera un hijo, pues qué fuerte, porque la verdad es que a veces sí dejamos de alimentar a alguno, ¿no? Y no por un día ni por 2. Y en una ocasión me acuerdo que, bueno, platicaba con una persona y hace como 2 días estaba en Guadalajara y de pronto, hace unos días, ya me perdí en la semana, pero dejémoslo en hace unos días. Y no había comido. Y de esas veces que dices, hoy me tardé mucho en comer, ya me está doliendo el estómago. Y pensamos, ¿qué pasará con nuestro espíritu? Vino a mi mente esa pregunta. Que a veces la podemos dejar días sin comer a conciencia. No sé cómo son ustedes, pero a veces andas tan rápido que agarras una galleta y corres. Un yogur y es todo, ¿no? Digo, no sé si nomás me pasa a mí. No, sí. Sí, es que las vi muy serias. Entonces, bien. Vamos a ver entonces cuál es el área a transformar para poder tener una visión de vida diferente, para poder renovar. Bien, aquí tenemos, no sé el modelo, pero es un carro. Vamos a comparar a nuestro ser como un carro. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el cuerpo, que es la carrocería. De pronto tú puedes ver algunos carros, un Ferrari, por ejemplo, que tiene una carrocería, bueno, impecable o carros muy, muy caros. Y, sin embargo, quizás su motor no funciona. O el chofer también maneja que dices, ojalá que no se subiera al carro porque es un peligro, ¿no? Entonces vamos a pensar en el ser humano en estas 3 áreas. El cuerpo entonces es la carrocería. Cada uno de nosotros tenemos un exterior diferente, cada uno lo cuidamos de manera diferente. El espíritu es el motor del carro. Número 1, es el área de nosotros que se conecta y se comunica con Dios. Ahora, otra cosa también es, el espíritu tiene que ver con nuestro espíritu de vida. Cuando el espíritu se va, cuando le quitan el motor al carro, ya no hay vida, ¿verdad? Bien, y el tercero, que va a ser nuestro protagonista por hoy. ¿Y por qué protagonista? Porque él es quien mueve el carro, ¿verdad? Es el chofer, que sería el alma. Bien, este es el versículo de Proverbios y dice aquí, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Piensen, por favor, en 3 áreas, no las digan, por favor, chicos, es muy personal. Piensen en 3 áreas de las cuales alguien se ha quejado de ustedes con ustedes. Por ejemplo, ay, es que eres muy... O es que a veces te pasas, por ejemplo, en esta área. Piensen en 3, ahí escríbanlas, no las vamos a platicar, ¿ok? No se preocupen. Oye, parece 3 áreas que los demás señalan en mí. Exacto, 3 áreas que los demás señalan o se quejan, quizá no es pleito, pero puede ser que te lo subrayen. ¿Se acuerdan? Hay personas más cercanas, puede ser tu esposo, puede ser mamá, papá, amigos, que te tengan confianza. O también personas, vecinos que se animan a decirte. Puede ser, ya las tienen por lo menos 3. Sí.
Bien. A lo mejor dicen, no, nadie se queja de mí. También podría ser. Muy bien. Entonces, estas 3 áreas que dijimos, ¿quién tuvo un abuelito sabio? De esos abuelitos que sus palabras se quedaron en tu corazón. Sí. Ok. Bueno, pues mi abuelito en una ocasión le decía a una de mis primas, hija, si una persona te dice algo, bueno, pues puedes creerlo o no. Sin embargo, si más de 3 te dicen lo mismo, pues yo creo que es importante que pongas atención a eso. Entonces, a eso nos referimos con esto. Lo que tenemos adentro, que es importante transformar, eso es lo que proyectamos, ¿verdad? Bien. ¿Puedo compartir un versículo? Sí, por favor, claro. Respecto al versículo que compartieron en la diapositiva anterior, hay una cita en Isaías 1, donde dice, es 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y es esa relación entre los pensamientos y el corazón, que en realidad tiene que ver con el yo, ¿no? Que es pensamientos, emociones, conciencia, voluntad. Entonces, a veces constantemente pasamos por cosas difíciles, pero está arraigado en cómo nosotros pensamos y cómo resolvemos nuestra vida. Y lo que estamos viviendo a veces no es que los demás sean incomprensibles con nosotros, sino que estamos procediendo de manera inadecuada y estamos teniendo los resultados constantemente iguales porque procedemos igual, y es un círculo vicioso. O de lo contrario, buenos pensamientos, correctas acciones, correctas emociones y frutos buenos. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Zoe. ¿Me puedes pasar la cita, por favor, nuevamente? Sí. Isaías 1:5. Isaías 1:5. ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Sí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Impresionante. Y todo corazón doliente, eso estuvo tremendo. Y si te fijas, me encanta la palabra de Dios porque está hablando de dos áreas básicas. O sea, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Me recuerdas lo que es la versión? La versión es la 960, 1960. Ok. Y los siguientes 2 versículos están tremendos. Ajá. Pero ya sería irnos muy profundo en ese sitio. Perfecto, muy bien. Pero qué bueno que nos comentas para revisarlos también. Muchas gracias, Zoe, por aportar. Sí. Y justamente, mira, a mí me encanta cómo Dios trabaja, porque vamos a hablar justamente de eso. Vamos a entrar en lo más profundo del ser humano, que es en el alma. Por eso puse ahí como título alma. Vamos a entrar. Esto es mucho más profundo, como estaba diciendo ahorita Zoe. Sin embargo, vamos a hablar de 3 áreas. El alma tiene que ver con 3 cosas, lo que son las creencias, mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Y estas acciones van a generar resultados. Y los resultados, bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? Todo lo que vivimos afuera es resultado de lo que hay dentro. Perfecto, amén. Entonces vamos a hablar de estas 3 cosas. Me encanta poner este ejemplo con una esposa celosa, ¿ok? Porque creo que es muy práctico. Bien, ¿qué sucede aquí? Las creencias, recuerden que son ideas repetidas y a mayor emoción más se queda fija la información, ¿ok? Entonces nuestras creencias van a generar, como este generador que cuando se va la luz empieza a generar electricidad, o sea, no había, pero comienza ahí está, vamos a decir, la energía en potencia, hasta que una situación, en este caso el switch, lo prende. Bien, pensamientos. Vamos a pensar, el esposo siempre, todos los días, sí o sí llega, se quita sus zapatos, se pone sus pantuflas y se pone short porque, bueno, no sé cómo es allá, pero vamos a pensar que hace calor y entonces se sienta, menciono el short porque es una forma en la que la persona dice relajado, ya no salgo de casa, ¿ok? Entonces,
se sienta y comen juntos, muy padre, etc. Sin embargo, aquí empieza el ciclo. Listas, chicas. Yo sé que eso ustedes nunca lo han visto, pero puede suceder cerca de ustedes. Bien, el esposo llega, pero en lugar de quitarse sus zapatos y ponerse sus pantuflas, empieza a caminar en la casa y trae el teléfono y empieza a ver mensajes y se empieza medio a reír de los mensajes, a recibir llamadas y alejarse de la casa un poquito, de la sala un poquito. A eso activa el corazón de la esposa. Y inmediatamente dice, esto no es normal. Algo está pasando. Paso número 2. Activan sus pensamientos, van a activar sus emociones. ¿Cuáles emociones vendrían? Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué más? Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué más? Duda, angustia. Duda. Angustia. Temor. Temor, Coraje. exactamente. Coraje puede ser también. Ajá, enojo, coraje. Bien. ¿Cómo va a actuar? Aquí viene otra parte de la historia. Vamos a decir que de pronto se va a sentar y le dice, ¿sabes qué? Mi vida, mi amor, no voy a poder comer contigo porque, ¿qué crees? Me dijeron del trabajo que tengo que ir al banco. Tengo que ir rapidísimo al banco y entonces la esposa no se prende, pero como cuando las patrullas andan, ya se activó, ¿saben? Entonces la esposa, como ya sus emociones van muy aceleradas, ¿qué sucede? Vienen e impactan sus acciones. Ay, ¿sabes qué? Mi vida, también yo tengo que ir al centro, así que te acompaño. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cómo se va a poner el esposo que ya sabe que la esposa es celosa? Pues seguramente si está haciendo algo mal, A la defensiva. se va a poner a la defensiva. A la Pero si siente ofendido, también. O si despistado. No la- Oye, y estamos sospechando, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Se va a poner molesto, a la defensiva, irritable quizá. Llegan y entonces, bueno, aquí te veo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Nos vemos al ratito. Aquí nos vemos afuera del banco. No, mi vida, te acompaño al banco. ¿Qué creen que va a pasar allí? ¿Cómo se va a poner el esposo? No le va a gustar. O sea, si está, como dice eso, en un asunto de, pues, de ocultar algo, o sea, que no está actuando de manera legal, se Ajá. va a molestar, va a poner excusas y, pues sí, va a poner una acción Así es. agresiva. Va a Agresivo. actuar, ¿no? Va a actuar. Y entonces, en ese punto, ya estamos perdiendo el control. Pensamientos, como lo vieron molesto, sí, seguramente la persona es la que está en el banco. Seguramente ahí está la chica. Entonces, emociones, sí, ellas se peinan diferentes, se arregla, seguro ya no le gusto cómo me arreglo. Las emociones, tristeza, ¿dónde va a parar este matrimonio? Acciones, quizá va a empezar a llorar. Y esto va a ser un ciclo, ¿ok? Chicas, esto es lo que se vive en el alma todo el tiempo. Recuerden el carro, ¿sí? ¿Cómo maneja una persona así, desilusionada, triste? ¿Cómo va a manejar? Mal. Desenfocada. Desenfocada, ¿ok? ¿Cómo van a terminar cuando lleguen a la casa comiendo juntos? ¿Ustedes creen que va a ser agradable? No. Exactamente. Esto es el alma y aquí es donde tenemos que trabajar. Y dicen, ¿qué tiene que ver esto con propósito de vida? ¿Qué tiene que ver esto con quién soy, a dónde voy, de dónde vengo? Sí tiene que ver, porque eso es lo que tenemos en nuestra mente y damos vueltas y vueltas y vueltas. Aquí es donde tenemos que trabajar. Bien, entonces, queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Bien, vamos a entrar a un punto clave. Aquí tenemos a dos personajes, ¿sí los alcanzan a ver? Sí, Sí. Es un chofer con rumbo. ¿Cómo está su carita? Porque sí tiene rumbo. feliz, Feliz. ¿Y cómo está el chofer sin rumbo? se ve preocupado. Preocupado. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema que habíamos comentado un poquito atrás. Recuerden que estamos hablando de estos dos temas, sin embargo, es importante tocar el no tener propósito en la vida, el no tener nuestras ideas claras y nuestras creencias claras, ¿ok? Perfecto.
aquí les pediría a dos de las chicas, una que lea lo que es el chofer con rumbo y otra que lea lo que es el chofer sin rumbo, por favor. Yo el primero. Perfecto. Y Luz el segundo. Ajá. Chofer con rumbo. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Perfecto. ¿Cuál sería el rumbo aquí? Platíquenme. El rumbo es El los amor. dos objetivos, ¿no? El propósito es amar, o el mandamiento que es amar al Señor tu Dios y al prójimo. Exactamente. Ahora, algo que queríamos, que hablábamos un poquito acerca de parte del podcast, es que queremos que sea práctico, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿el amor será práctico? ¿Qué opinas? Ay, ¿O solo se siente Pues, o cómo? desde los ojos de Dios y del amor santo de Dios debería de ser algo que fluye porque viene de Él. Ajá. Los que lo complicamos somos nosotros. Lo que decíamos, ¿no? Lo complicamos por nuestras creencias. Ajá. Sí. Ok. Sí, Sí. bueno, ¿quién más? Ajá. Y es práctico porque justo tiene que llevarse a la práctica, ¿no? Tiene que haber esa actividad, no quedar pasivo. Por eso Jesús le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tiene implícito en el primero, amarás al Señor tu Dios, el corazón, el alma y la mente. Y añade también la fuerza. Todo nuestro ser integral, amando a Dios, glorificando a Dios, pero en esa misma medida se extiende a nuestro prójimo. Exactamente. Entonces, hasta donde estoy viendo, pues, su respuesta sería sí, el amor es práctico. Sí. Ujú. Ok, piensen en alguien que aman. No entremos en detalles, porque uno se pueden sentir, ay, sí, ¿verdad? Pensaste en... Ok, piensen en alguien que ustedes aman. Bien, ¿listos? ¿Listas? Sí. ¿Qué cosas han hecho por ellos que no harían por nadie más? No lo digan, por favor. ¿Qué sacrificios han hecho? ¿Qué precios han pagado por ello? Y aquí estamos viendo dos cosas bien fuertes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo con rumbo. Y recuerden algo, cuando tú amas a alguien te quieres parecer a él, ¿cierto? Esto tiene que ver con identidad. Cuando tú amas a alguien, siempre lo recuerdas, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos hablando de estas dos partes pensando en Dios. Por ejemplo, bueno, en el caso del matrimonio quizá no hay sangre que los une, sin embargo, es una nueva vida que están haciendo juntos. También es un amor, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo cómo amar es una brújula que nos va a llevar a tomar un buen rumbo. ¿Ok? Entonces, cuando tú amas a Dios, y dice, ahorita Luz nos platicaba, nos comentaba, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, con todo. En esta persona que pensaron, seguramente la aman con todo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón consideran que Dios puso inmediatamente después a nuestros semejantes? Porque el amor de Dios, para poder nosotros referenciarlo, Ajá. es extenderlo. Jesús extendió su amor, su perdón, su misericordia hacia toda la humanidad. Entonces nosotros debemos de ser ese reflejo de ese amor y de esa misericordia. Amén. Exacto, exactamente. Ahora, si ustedes observan, ¿se acuerdan que la cruz tiene, pues vamos a decir, dos sentidos? Primero es vertical y luego es horizontal. Y realmente es esto, el amor que Dios nos da a nosotros. Nosotros podemos compartirlo con otros.
Y esto, dice la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando las personas nos ven, ¿cómo amamos? ¿Será que se están viendo el amor de Dios? ¿O están viendo quizá una persona que no ama a Dios y tampoco ama a sus prójimos? Y ahí hay muchas preguntas, chicas. Todos aquellos que nos escuchan también, yo creo que estamos removiendo pues muchas áreas que creo que es necesario, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a un chofer sin rumbo. Y a veces, aquí quisiera hacer un enfoque. No hablamos de no amarte a ti mismo, ¿ok? Porque de pronto esto se puede prestar a malas interpretaciones. Decimos que Dios nos ayuda, primero a amarlo a Él, amar a nuestros prójimos, que creo que es un reto importante y necesario. Y de alguna forma esto nos ayuda a mantener un equilibrio en el amor para con nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el siguiente tema, en este que vamos a tratar, puede parecer que se va a inclinar hacia el egoísmo y hacia solamente amor propio, pero un amor egoísta, y entonces nos estamos como saliendo un poco, ¿sí? Ahorita vamos a aclarar un poquito el punto, pero bien. ¿A quién le gustaría leer el siguiente, por favor? Ok, chofer sin rumbo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es una posición filosófica que cree que la vida no tiene sentido en sí misma. Esto no significa que la vida no tenga valor o se la menosprecie, sino que su valor es el que se le da. Los nihilistas dicen que no hay un sentido predeterminado, determinante ni determinista de la vida. La vida es lo que se hace, no lo que se dice que se debe hacer. ¿Sí? Está un poquito medio... Trabalenguas. Parece como trabalenguas, exactamente. Y no queremos... solo estamos hablando un poquitito de la teoría, no queremos faltarle el respeto a nadie. Solamente estamos hablando de que, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguna vez les ha tocado ver? Dejamos esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Les ha tocado ver esta diana donde lanzan las flechas? La que veíamos al inicio. Así. Ok. Esa diana la ponen en un punto y tú lanzas flechas hacia ese punto, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el objetivo. Tú tomas tu flecha, observas y lanzas. Pero ¿qué pasaría si alguien trajera corriendo esa diana y estaría corriendo para todos lados? ¿Te suena lógico? ¿Lograrías dar en el centro? Imposible. No. Sería prácticamente imposible. O sea, quizá puede suceder por una coincidencia, sin embargo, no sería lo ideal. Entonces, volviendo al punto. Cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en Dios, la Biblia, a partir de que se escribió, tiene años y no ha cambiado. Sin embargo, lo que decíamos de la opinión, hoy es muy bueno tomar leche porque es nutritiva. Mañana, ¿qué dice otro especialista? Que ya no. Que no. No, la leche, quítenle los lácteos, ¿verdad? Entonces, y vuelvo al punto, no es mi especialidad acerca de los alimentos, pero ¿sí o no pasa esto? Sí. Acerca de las opiniones. Sí, incluso los valores, ¿no? Exactamente. El ser humano tiene capacidad y libertad que incluso los valores que eran fundamentales hoy están tabulados según la percepción. Exactamente. Entonces es como si, ¿se imaginan esta diana, que es el objetivo, que estuviera corriendo por todos lados? Eso pasa cuando yo pongo mi centro, mi futuro, lo que decíamos, mi identidad, mi origen y las partes que vamos a ver en el siguiente programa, todo lo pusiera conforme mi estado de ánimo y mis creencias, y tú conforme a las tuyas y tú conforme a las tuyas. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los hijos? Una revolución.
O revuelta. Desorden. Algo, exactamente. Entonces, ¿cómo les decimos? Transforma tu mente. ¿A la forma de quién? ¿Según quién? ¿Según quién? Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de los padres. No, quiero que hagan las cosas como se hacen en mi casa. Y la mamá, no, es que no es correcto así. Se hacen así. Entonces, los niños, conforme a quién se van a transformar. Y luego van a la iglesia y les dicen otra cosa. Y luego van a la escuela y les dicen otra cosa. Claro. ¿Verdad? Entonces, bien, este sería el punto. Cuando yo tengo en mi mente estas dos claves, amar a Dios implica, yo quiero oírlo hablar. Quiero hablar con Él. Que sería leer la palabra de Dios, sería como oírlo hablar. Y hablarle a Él sería orar. Y esta parte es básica porque, volviendo al punto, las 5 personas con las que más convivimos son nuestro referente. Qué hermoso que Él sea una persona de las que nos rodeamos, ¿verdad? Sabemos que Él habita en nosotros por gracia. Y bien, entonces, les comento, ahí en YouTube hay una lista de reproducción que se llama Promesas de Dios, leídas para dormir, algo así dice. Luego les paso el link. Y en una ocasión había una situación emocional fuerte para mí, era demasiado agotamiento, y pues yo caí rendida, le dije, Señor, pues no puedo más, no sé qué hacer, no sé qué pensar. De esas veces que ya estás literalmente sin batería, como cuando la batería está parpadeando. Y solamente el Espíritu Santo, yo creo que habló a mi corazón y me dijo, bueno, si la palabra de Dios es la que da fuerzas y restaura y regenera. Yo no tenía ánimos ni de leer la Biblia, ya mis ojos estaban muy cansados. Entonces lo que hice fue poner la Biblia leída. ¿Y cómo es Biblia leída para dormir? Me acosté, disfruté e imaginé como si Dios estuviera como ese padre sentado en su mecedora a un lado de la cama leyéndole la palabra de Dios a su hija. Y fue como pensar, es el Señor hablando a mi corazón. Y esto me ha ayudado bastante. La pongo súper bajita y puedo escucharla mucho tiempo. Eso transforma nuestra mente. Muy bien. Ya estamos por cerrar el primer bloque. Perdón, te escucho. Perdón, que es bien importante, ¿no? Porque es la palabra de Dios la que transforma. Pablo nos habla en Romanos 12, que fue nuestro versículo para el tema, renovadamente, de justo esto, transformar nuestros pensamientos, no amoldándonos al mundo, o a las costumbres, a las culturas. Sabemos que somos parte de una sociedad, pero la sociedad no va caminando de todo bien, sino nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ir transformando, renovando nuestros pensamientos. Y tanto en la cualidad o capacidad que Dios ha puesto en nosotros los seres humanos, que también hay una área en las neuronas que tienen la capacidad plástica para irse reestructurando, irse modelando, ¿no? Que ahora la neurociencia nos enseña todo eso. Y Pablo ya lo había escrito, Dios ya lo había hablado por la pluma de Pablo, ¿no? De esta manera de transformar, de reestructurar, y hablamos de hábitos también. Una estructura mental, pero que la palabra de Dios produce vida aún en las células muertas o desconectadas. O como dice la palabra, ¿no? Que toda senda torcida será enderezada, y eso es por la palabra de Dios. Justo es Juan anunciando a Jesús, Juan Bautista anunciando a Jesús, quien dice esas palabras, y en nuestra vida Jesús es el que endereza todo lo que está torcido. Da sentido a nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo como esa guía. Así es.
y cuánta necesidad hay de guía, ¿verdad? Amén. Sí. Y qué tremendo cuando nosotros soltamos lo más valioso que tenemos, que es el volante de nuestro carro, pensando de esa forma, a opiniones. Es peligroso. Sí. Sí. Incluso atados al pasado, ¿no? ¿Sí? Cuando ya el Señor nos ha dado la libertad y seguimos atados a cosas pasadas y no transformamos o no soltamos cosas que ya Dios te perdonó, Ujú. pero que uno mismo lo sigue arrastrando cuando Así, ya no son parte. así es, justamente. Y hay Y una cuando frase... hablas- Ay, te escucho, Perdón. te escucho. Cuando hablas de que nosotros llevamos el volante y también lo que dice la palabra, que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, no porque gire en torno a nosotros, sino porque su plan general nos incluye y somos parte de lo que Él quiere hacer. Pero al hombre le cuesta mucho soltar, Ajá, o sea, tomar la conciencia, la claridad para poder soltar en los pensamientos de Dios su vida. ajá. O sea, hacerlo así tan consciente, claramente y seguro es todo un proceso, porque se ha pensado que el entender la mente, que el entender las emociones son cosas no importantes, que eso es como poco espiritual. El extremo. Y entonces se ha hecho de lado y citamos Biblia, pero no es aplicada. Entonces, no estoy diciendo que la obra espiritual no se lleve a cabo, se lleva a cabo. Puede ser un creyente genuino, pero no tiene la dirección en su alma suficiente o con claridad suficiente para poder dar pasos más contundentes y más claros, más Limpios. y en una libertad, no presionándose, sino Claro. al amor de Dios, ajustado al amor de Dios, entendiendo que Dios no lo está forzando, lo está llevando, lo está trayendo a Él para poder ir. Exacto, exactamente. Trajo a mi mente lo que Dios pedía para el rey. El rey tenía que transcribir. Él tenía que transcribir la ley, lo que Dios había dejado por escrito. Era tan importante que el rey estuviera en el mismo canal que Dios, que él tenía que memorizar, porque el proceso, hablando de neurociencias, el proceso que se hace al escuchar o leer y escribir es más profundo. Era básico. Entonces Dios le da una importancia tal a nuestros pensamientos que los menciona en todos lados. Sí. O sea, cuidado con lo que piensas porque eso tiene que ver con lo que vas a hablar. Ajá. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Si no hay vida aquí, ¿qué va a salir? ¿Verdad? Perfecto. Entonces es importantísimo. Y también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa parte, ahorita creo que está en Lucas, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es muy fuerte. Entonces, qué importante. ¿Ibas a comentar algo, Luz? No. Ok. Adelante. Bien. Ahora, otra cosa clave, hablando de lo que decías, pensando en el pasado, hablando de transformar, somos el resultado de nuestro pasado, es verdad. Sin embargo, es tiempo de transformar, sí. Y hablando de transformar en lo más profundo, vamos a hablar, estamos en este punto, si alcanzan a ver ahí la diapositiva, se ve una persona meditando, o me voy en la dirección correcta, o tomo una decisión equivocada, y la pregunta sería, ¿cómo sé que es la correcta o es la equivocada? Claro.
¿Qué opinan ustedes? Sí, es a lo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Ajá. Siempre que tomar una decisión es, ¿y cuál será la decisión correcta? ¿Y si me equivoco? Y viene la duda, viene el temor. A veces hay que pedir consejo. Y pues creo yo que ahí la oración, como decía, esa relación con Dios, el escucharlo y el hablar en oración y en la lectura de la Biblia es fundamental. Así es, así es. Y una clave hermosa es, dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Cuántos consejeros tenemos en las Escrituras? Oh, sí. ¿Cuántos hombres y mujeres vivieron de todo y nos mostraron caminos? Aquí no vayas, por favor, no te acerques. Por ejemplo, Saúl. Bueno, como no llegó Samuel, pues entonces yo voy a hacer su trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, hasta fue desechado, ¿no? Fue desechado. ¿Por qué? Porque en este caso, Samuel, el profeta Samuel, tenía que llegar a hacer su trabajo. Él era rey, no era profeta. Él tenía que hacer su trabajo. Y por ahí, según leemos en las Escrituras, no hizo lo que se le dijo. ¿Quería hacer el trabajo de otro? No. Muy mal que llegó tarde y no hizo su trabajo. Pero no volteó a ver el trabajo que sí le tocaba y que no le. Entonces, se fijan, todo tiene que ver con las creencias. Aquí podemos ver a una persona, esto parte del versículo que dijimos de que en la multitud de consejeros hay sabiduría, todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Pensemos en una persona que se tomó la libertad. ¿Podemos ver un poquito como de soberbia? ¿Qué más podemos ver en el corazón de Saúl? Rebeldía. Autosuficiencia. Incredulidad. Ahora, yéndonos un poquito más humanas, ¿no? Desesperación. Ya quiero que nos vayamos. Impaciencia, exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo transformarnos buscando el modelo correcto? Ahorita me encantó que dice Mayra, a eso nos enfrentamos todos los días. Sí. Es una verdad. Ahí como le dicen a los niños, una estrellita, ¿verdad? Porque esto es una verdad. Lo que estaba diciendo Zoe, otra verdad clave. Cuidar el pensamiento, otra estrellita. Y también en el caso de Luz, de igual manera, hablar que el pasado nos está formando. Otra estrellita. Gracias, chicas, por participar. Ya estamos cerrando este primer programa. Y bueno, me encantaría que viéramos esta diapositiva. ¿Cómo saber cuáles son el resultado de nuestras decisiones? En la Biblia podemos ver y decir, no, pues eso no conviene aquí. Pero aquí, ¿cómo sabemos? Opiniones, chicas. ¿Qué piensan? Pues yo creo que cuanto más conocemos a Dios, quién es Él, o sea, qué cualidades tiene, qué atributos tiene, cómo ha trabajado a lo largo de la historia del hombre, cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado, qué dirección le ha dado a los seres humanos desde que la caída y todo lo que ha transcurrido. O sea, cuanto más conocemos el carácter de Dios, que no cambia, que es el mismo, en esa medida nosotros podemos tener la vara de medir correcta para poder tomar decisiones y aprendiendo de los errores de los demás. Así es. También se vale para evitar los nuestros y obviamente de los nuestros, ¿no? No. Entonces creo que en la palabra tenemos muchos ejemplos, como lo mencionaba, pero también es cierto que requiere compromiso conocer al Señor. Entonces dice la palabra de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así Y en la medida que conocemos, nos es más, no es que sea fácil, pero sí tiene una mejor dirección nuestro proceder. Y cuando caemos sabemos directamente a dónde ir y qué hacer. Y cuando hay falla, o sea, el arrepentimiento es el único camino seguro a los pies del Señor, y en Él siempre va a haber refugio perfecto. Entonces, no para vivir mal, sino para ir mejorando, ¿no? Y ahí es donde vemos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, también creo que en medio de las decisiones siempre ayuda a valorar qué tanto miedo tenemos acerca de una situación.
y el miedo se manifiesta en un abanico inmenso. Exacto. Porque a veces pensamos que miedo es temblar y a veces por miedo se desarrolla inseguridad, por miedo se desarrolla dependencia, por miedo se desarrolla avaricia, por miedo se desarrollan muchas cosas, es la raíz de muchas cosas. Y creo que la pregunta es, ¿y qué es lo que me enseña Dios que yo debo hacer en esta circunstancia? No que justifica mis emociones, sino que es lo que es recto delante de los ojos de Dios y que le glorifica a Él más que, entre comillas, beneficiarme a mí. Creo que ser sinceros delante de Dios, sin carátulas y sin pretensiones, porque Él nos conoce y no lo podemos engañar. Nos pudiéramos engañar a nosotros mismos, pero a Él no. Entonces, en esa medida de, bueno, Señor, ¿y a ti qué es lo que a ti te agrada? Siendo tú quien eres, ¿a ti qué te agrada que yo haga? Y en esa medida, en muchas ocasiones nos va a doler lo que Dios direcciona, pero si eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer entonces. Totalmente. Yo ahí agregaría la parte de la sabiduría, nada más. Hay un pasaje en Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ahorita lo mencionaba Zoe, ¿no? El pueblo perece por falta de sabiduría, de conocimiento, perdón. Entonces, nada más ahí creo yo que sí es un reto, ¿no? Definitivamente el tener la seguridad de que estás tomando la decisión correcta. Pero eso que menciona Zoe de no es lo que me haga sentir bien, o lo que, es que quiero tomar esta decisión porque me beneficia así, o sea, ser sinceros, ¿no? O sea, ¿por qué quieres tomar esa decisión? Lo bueno y lo malo que puede traer para ti, lo consideras siempre, pero realmente para el propósito de Dios en tu vida, o sea, lo mayor, ¿no? O sea, no es nada más para ti, sino el propósito mayor y lo que el Señor quiere trabajar. Entonces es importante eso, el temor al Señor. Así es. Muy bien, gracias, chicas. Y creo que una parte importantísima que mencionaron todas tiene que ver con la toma de decisiones, justamente ver este punto y cómo podemos aprender más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Sí. Y es padrísimo pensar, bueno, voy a ser sabia mejor y voy a aprender de los errores que veo para evitarme pasar otros, ¿no? Entonces, estos son dichos, dice que es de humanos errar y es de sabios rectificar. Y otro, también lo que decíamos, se aprende más de los errores que de los aciertos. Ahora, hay una estrategia, vamos a pensar ahorita, hay una estrategia hablando de toma de decisiones que está basada en el libro de Josh McDowell, que se llama Es bueno, es malo. Y esta estrategia es para niños. Se trabaja con niños, con jóvenes y adolescentes. Y esto se le llama las 4C. ¿Ok? Y las 4C nos van a ayudar como a recordar cuáles son los pasos. Y porque son para niños, tienen algunas pues señales, ¿sí? Vamos, yo voy a hacerlas para que ustedes las recuerden, por si tienen hijos. Todos aquellos que nos escuchan, quizá dices, bueno, si yo ya cometí errores, no me gustaría que mis hijos pasaran por lo mismo. Esta estrategia te va a servir mucho. ¿Okay? Número 1 es hacer como una balanza y decimos, considera las opciones. En considerar las opciones, nos vamos a encontrar justamente como en este punto. Lo que dice Dios contra lo que siento, pienso o me dice. ¿Ok? Entonces, considera las opciones. Número 2, pones tus manos así y las juntamos y hacemos así, compáralas con Dios. Es decir, ¿qué dice Dios acerca de esto? Considera las opciones. Número 2, las comparo con Dios. Número 3, comprométete con el camino de Dios. Es decir, Señor, ya sé lo que tú dices y decido hacerte caso. Número 4, ponemos como si ponemos un techito en la parte de arriba y decimos, confía en el cuidado de Dios. Entonces, 4C, considera las opciones, compáralas con Dios, comprométete con el camino de Dios y confía en el cuidado de Dios. ¿Bien? Ok. ¿Se la aprendieron? Ya, ya al rato. Oye, chicas, en el siguiente programa nos va a tocar. Bien. Gracias.
Y sí, gracias a Dios, espero les sea útil si dan clases a los niños y todo. A veces te dicen, maestra, ¿qué puedo hacer? Y tú te sientes igual, ¿verdad? ¿Qué le digo? Esta es una buena estrategia. Bien, aquí tenemos 2 versículos que nos van a ayudar. Los puse, aunque no se perciben, principalmente por el color. Tenemos entonces la decisión correcta basada en el fundamento. Amar a Dios, querer ser como Él, recordar que de Él partimos, Él es nuestro origen. Y entonces vemos aquí que dice el color verde. Ajá. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es. Entonces, es más fácil ver este camino y recordar, como una de ustedes comentaba, no siempre va a ser fácil y se va a ver gris. Sin embargo, ese es el camino que Dios te está marcando. Y al futuro vamos a entender, ¿verdad? Ahora tenemos el otro camino, que a lo mejor al principio no se ve tan malo, pero ¿qué puede pasar? Sería Proverbios 14, 12 y 13. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Entonces, aquí sería bueno, a mí me parece, yo creo que esto, lo que decíamos del nihilismo, ¿verdad? Yo creo que yo le doy este sentido a mi vida y así son las cosas, soy mi propia ley, y entonces yo planeo y yo digo lo correcto. Diferencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí cerramos nuestra primera parte y creo que hay mucho que pensar. Y una de las cosas más importantes de que pensar es, necesitamos hacer un alto y esperar. A veces tenemos que hacer un inventario antes de seguir caminando, ¿verdad? Uh-huh. Aquí cerramos esta parte de las primeras 2 preguntas. Bastante material. Estuve registrando toda la charla. Muchas gracias, hermana Mirla. De mi parte, pues, definitivamente es eso, ¿no? Gratitud en nuestro corazón por exponer su conocimiento, lo que el Señor le ha mostrado, la ha formado y la ha instruido, ¿no? en esta área. Muchas gracias por compartirlo. No sé si quieran comentar algo más para cerrar este primer episodio. Pues la importancia, ¿no? que como cristianos, como creyentes, de poner atención en esta parte de nuestro ser, que es el alma. David le habla, ¿no? Al alma. Los salmos, alma mía, bendice a Jehová. Y él mismo se exhorta, alma mía, o sea, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de ninguno de sus favores, de todo lo que él ha hecho por ti. Darle una sacudida al alma. Recuerdo a la hermana Francis en el retiro, cuando expuso, nos compartió su testimonio, ¿no? Y como ella se refería, ¿no? Muy didáctico, la loca se sale de control del alma, porque justo cuando las emociones sobrepasan, no es que las emociones sean malas, sí, sino que nosotros no mantenemos ese equilibrio, como mencionabas, Mirla, acerca de espíritu, alma y cuerpo. Cuando alimentamos más una de las áreas, vamos a tener un descontrol. Claro, alimentamos el espíritu, pero no puedes descuidar tu alma ni tu cuerpo. Como creyentes tendemos a descuidar muchas áreas. A veces pretendemos ser espirituales, pero en realidad estamos siendo almáticos o emocionales. De manera que, si nos damos cuenta, tendemos a descuidar el cuerpo, que es un área que también después, con el favor de Dios, tocaremos, pero el alma, que tiene que ver con el pensamiento, las emociones, la voluntad, a veces está rigiendo o está gobernando a nuestro espíritu, cuando debe ser el Espíritu de Dios gobernando nuestro espíritu y nuestro espíritu educando nuestra alma
y nuestra alma proveyendo también paz a nuestro cuerpo. Entonces, una relajación completa, ¿no? El ser integral debe ser armonía. Así es, equilibrio. Y que otras corrientes filosóficas quieren lograrlo y te ofrecen paz y te ofrecen silenciar o autollenar el vacío, pero no es así, ¿no? Hay meditaciones de muchas índoles, pero hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo ser que te puede dar la vida, y no solamente en esta tierra, en este plano, sino que la vida eterna, y es Jesucristo. Amén. Amén, así es. Bueno, pues yo quiero decir que pues estoy feliz porque de alguna manera entendemos que la psicología no es lo que sujeta en sí mismo el regir del hombre, ¿no? Ni mucho menos, sino que es una herramienta que nos ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente, cómo podemos manejar las emociones, es decir, toca al alma desde una manera más técnica, digamos, pero es la palabra de Dios la que rige nuestras vidas y la que le va a alimentar a la psicología la manera correcta de cómo se trata, no con los fundamentos de hombres inconversos, sino con los fundamentos bíblicos. Y eso desde el principio de nuestra conversación me ha encantado, porque esa es la intención, ¿no? Que nuestro fundamento sea el Señor y su palabra, y de ahí usamos todas las demás herramientas que en su bendita misericordia nos ha brindado a través de muchas formas. Y también me agrada mucho saber que los que nos están escuchando seguramente en algún momento se han hecho estas preguntas directa o indirectamente en diferentes situaciones de su vida. ¿Quién soy y de dónde vengo? Entonces, saber que lo que soy hoy puede mejorar por la bendita obra de Dios, sí, pero ¿y cómo? O sea, no nada más saber que eso puede ocurrir y creerlo, sino ser más prácticos, más didácticos. Y también saber que vengo del corazón de Dios, que vengo de su amor, que vengo con un propósito, que el propósito no es algo mío, sino es algo de Él. Y poco a poco, y lo platicaba ayer con Luz, a veces nos toca hacer piezas como si fuéramos un reloj. Hay piezas tan diminutas que ni siquiera se ven, pero si esas piececitas dejaran de ser, el reloj deja de funcionar. Entonces a veces nuestra vida no es que sea llena de luces, cámaras y acción, ¿sí? Pero forma parte del plan de Dios, y ya con eso debe haber descanso en nuestra alma, gratitud. Pero también, como dice Mayra, gratitud y un anhelo de seguir conociendo lo que Dios quiere ir mostrando. A lo mejor hoy no se ve extraordinario como nos hubiera gustado, pero gracias a Dios es como Él lo tenía planeado, si es que estamos viviendo en obediencia. Y si no, es tiempo de recapacitar y de entrar en el orden del Señor, y eso es lo grandioso del Señor, ¿no? Que no salimos botados del plan por un error, sino que hay posibilidad de restauración y de transformación y de renovación, y que esa responsabilidad de santificarnos la tenemos como hijos de Dios, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo, y una de ellas es lo que nos estás enseñando hoy, que nos estás mostrando, y pues gloria a Dios por esto, que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, para la novia que se prepara. Exacto. Amén. Exactamente. Así es. Para cerrar, en el siguiente capítulo vamos a ver algunos ejercicios prácticos para que podamos poner, aparte de que vamos a responder las dos preguntas, vamos a hacerlo de manera práctica, porque de pronto cuando todo queda en teoría, dices tú, bueno, sí, estuvo padre la información, sin embargo, ¿y cómo la pongo por obra, no? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso. Te pedimos de favor a todos los que nos están viendo en sus casas, de preferencia, si te es posible, tener un cuaderno a la mano, pluma, lápiz, lo que tengas que podamos trabajar,
porque vamos a hacer un poquito como de un análisis personal a la luz de los personajes de la palabra de Dios. Y vas a ver qué padre, porque de pronto vamos a ver a un Abraham, a un Moisés, que fueron seres humanos, vivieron situaciones y reaccionaron como seres humanos, como tú o como yo. Entonces creo que va a ser bien importante, siempre partiendo de nuestro Creador, y nosotras somos sus criaturas, ¿verdad? Y entonces vamos a verlo. Algo que me pasó cuando iba a empezar a estudiar psicología, uno de mis mentores, platicaba con él, le decía, necesito una sugerencia. Él es psicólogo y es cristiano. Entonces me dijo, ¿sabes? Te sugiero, tú ya tienes las bases bíblicas, y teniendo las bases bíblicas tienes una solidez. Todo lo que vas a conocer va a ser solamente externo. No sueltes tus bases. Este es número 1. Número 2, me tocó estudiar en un instituto bíblico, en el Instituto Bíblico en Guadalajara, en La Roca, y ahí tuve la oportunidad de hacer un profesorado. Yo quería saber qué es lo que Dios decía en su palabra, porque yo creía lo que creía, porque creía lo que en la iglesia tantos años me habían dicho, y entonces me fui a un instituto a estudiar. Y después, ya que tenía estas bases sólidas, entonces entré a la carrera, años después, algún día hablaremos del testimonio. Sin embargo, es ahora, ¿qué piensa el hombre del ser humano? Es decir, que empieza el reloj de los relojes, ¿no? Pero primero hay que ver qué dice el relojero del reloj. Entonces creo que esta parte es básica, y agradezco, chicas, su atención, agradezco su dinámica al contestar. Sé que de pronto fueron muchas preguntas, sin embargo, bueno, gracias por participar. Y las esperamos en la siguiente parte a todos los que nos escuchen. Sí, gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, nos vemos.